Buenos días, vamos a empezar esta clase virtual correspondiente al día 2 de marzo, viernes 2 de marzo de 2012. Este formato virtual para mí es nuevo, es la primera vez que yo doy una clase sin estudiantes, es decir, que se lo estoy dando a una cámara y al pobre control que está ahí escuchándome, eso da un poco de intranquilidad o de inseguridad, por lo que les ruego que me disculpen si ven alguna cuestión. También uno de los problemas de este formato es que en clase ustedes saben que pregunto, que repiten, que preguntan ustedes y que eso genera cierto feedback. Yo puedo ver sus caras, ahora no las puedo ver, con lo cual quizá la cosa quede un poco más rígida que en los contextos normales donde estamos cara a cara. Pero como ya siempre les digo, el profesor es importante, no nos pueden sustituir por un vídeo. Somos personas y por lo tanto ahí radica nuestro valor añadido, ¿no? Viendo un poco lo que toca hoy, la materia a la cual vamos a dedicar la clase, va a ser el tema 4, que va a ser un poco entrar por fin en la materia de nuestra asignatura. En cierto modo podemos decir que con los temas anteriores hemos estado por los jardines de la casa y hoy vamos por fin a entrar en la casa, vamos a empezar a meternos en la casa. Por eso el tema de hoy quizá sea un poco más técnico, un poco más árido que los otros anteriores, pero fundamentalmente se trata de empezar a distinguir o empezar a asumir el vocabulario que implica hacer conocimiento científico. Por eso el tema se llama la expresión del conocimiento científico. ¿Cómo se elabora el discurso de la ciencia, que en este caso son las ciencias sociales y es la sociología? Como siempre, ven que tienen en el aula tanto las transparencias sobre las que me voy a apoyar, como un esquema, que el esquema de Wallace, que nos da una visión general del proceso de creación de conocimiento científico, por lo tanto de expresión del conocimiento científico, así como los glosarios y la práctica que corresponde con el tema. Vamos a ver un poco, en principio, los contenidos de este tema. Como ven, son 8 apartados, y 8 apartados en general de carácter técnico, que son las teorías, que son los hechos. Recuerden que estamos en una ciencia empírica y por lo tanto se basan en hechos que tenemos que ser capaces de experimentar. Los hechos están relacionados con la experiencia de esos hechos. Vamos a hablar de clasificaciones y generalizaciones, vamos a hablar de reglas y de principios que tienen que ver con las normas que rigen los procedimientos, vamos a hablar de supuestos y postulados, que digamos son aquellas cosas que damos por sentadas y no nos cuestionamos. Hablaremos de lo que son las leyes científicas, que es el objetivo y digamos lo que caracteriza las ciencias de la naturaleza, pero fundamentalmente para nosotros van a ser útiles los dos últimos apartados, la construcción de tipos y de tipologías y los modelos, que son digamos las expresiones más frecuentes en las ciencias sociales. Este va a ser los contenidos que va a constituir la clase de hoy. En cierto modo, vamos a seguir con nuestra metáfora de que esto es una escuela de aprender a conducir. Hoy, si quieren, vamos a empezar a saber qué es un freno, qué es un embrague, qué es un acelerador, y hasta ahora pues los 3 son palancas, pero tenemos que ver cuál es la distinción entre esas palancas porque hacen funciones distintas. Es decir, los 3 son palancas, no, son pedales. Igual que distinguiremos que la palanca de cambios no es lo mismo que la palanca de los intermitentes. Por lo tanto, tenemos que aprender a conocer
nuestro sistema donde vamos a entrar a conducir, y los nombres y las funciones de sus elementos. Eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Por eso es muy útil el esquema que vamos a estar usando en cierto modo para remitirnos o para resumir el contenido de la clase. Voy a centrarlo un poquito y más o menos así. A ver, sí. Vamos a empezar por lo pronto con el contenido de este tema, con la transparencia. Vamos a poner la pantalla completa y empezamos con él. Aquí están los contenidos, los 8 apartados a los que nos referimos, y vamos a empezar con el primero, que es la teoría. Y además que es una palabra que suena demasiado y tiene muchos significados, se usa en muchos contextos. Normalmente una cosa es la teoría y otra es la práctica. Esa es de la primera, digamos, contextos en los que aprendemos. También en un sentido de decir, bueno, esto son especulaciones, esto es una teoría, es un conjunto de conceptos, de ideas. Es decir, el término teoría lo usamos con mucha facilidad y en muchos contextos, en algunos valorativo, en otros peyorativo, es decir, cuando decimos, eso es pura teoría, es decir, no nos creemos nada de lo que nos están diciendo. Sin embargo, en ciencia el término teoría es fundamental y digamos que para los científicos no hay nada tan práctico como una buena teoría. Por lo tanto, no hay esa oposición entre teoría y práctica científica. Pero bueno, vamos a empezar para entrar en cómo entienden o cómo se entiende en ciencia el término y el concepto de teoría. Vamos a ver para qué sirven las teorías, cuál es la función de la teoría. El autor del manual usa una palabra que es un poco fea, pero en cierto modo nos permite entender la idea. Es decir, una teoría nos permite crear conceptos sobre la realidad, conceptuar la realidad. Por lo tanto, la teoría va encima de las cosas de la realidad y no encima de otros conceptos y otras teorías. Aquellos conceptos que versan sobre conceptos, estamos ya, digamos, en un nivel de elucubración teórica que normalmente suele ser una pseudoteoría, una charlatanería o algún tipo de discurso no comprobable mediante procedimientos empíricos, es decir, alguna clase de discurso fuera de la ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia sería charlatanería, algo que no podemos comprobar. Por lo tanto, lo importante de la teoría es que sea capaz de sistematizar, de crear conceptos sobre la realidad. ¿Cómo se crean esos conceptos? Aplicando un método, el método científico. Y ese método se aplica sobre un conjunto de problemas. Volvemos siempre al tema del problema como punto de partida de la ciencia y de la investigación. Se aplica un método a un conjunto de problemas que están situados en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, nunca la teoría es lo opuesto a la realidad, sino, en cierta manera, es una expresión de la realidad. Es una manera de representar la realidad. La utilidad de las teorías está en dos funciones básicas que tienen en ciencia. Digo de las teorías científicas. Ahora estamos hablando de teorías científicas y no de otro tipo de contextos en el que podemos hablar de teoría literaria, teoría estética, no, estamos hablando de teoría científica. Aquí las dos funciones básicas son explicar y predecir. El explicar siempre resume el conjunto de investigación o el pasado de esa ciencia, de esa disciplina. Y explica, las explicaciones de la ciencia condensan toda su tarea de investigación precedente. Y luego predice,
guía el futuro de esa investigación, prediciendo nuevos fenómenos, comprobando que lo que se ha explicado funciona y por lo tanto es verdadero o es básico. Por lo tanto, una teoría con sus dos funciones, si las cumple, es una cosa muy útil y sobre todo muy práctica. Por eso estas antítesis entre teoría y práctica, teoría y acción, teoría y realidad, son falsos dilemas, son, si quieren, dilemas retóricos, pero no hay una disyuntiva que tengamos que optar entre hacer teoría o hacer práctica. Es decir, no es más, no hacemos nunca práctica sin alguna clase de teoría. Esa teoría puede estar implícita o puede estar explícita, pero siempre está. Entonces es bueno que al hacer ciencia esté explícita. Entonces el problema es que cuando la teoría no se refiere a la realidad y por lo tanto ni nos permite interpretar la realidad, ni nos permite orientar la acción en esa realidad, el problema no está en que sea una teoría, sino que es una pseudoteoría, es una mala teoría, no nos sirve, tenemos que mejorar la herramienta. ¿Por qué es una mala teoría? Normalmente porque no se basa en la realidad, sino muchas veces en otros conceptos o otras ideas que no son, que digamos no se refieren a la realidad. Por lo tanto, las teorías son siempre instrumentos para la interpretación de la realidad. Como nosotros hacemos ciencias sociales, una característica fundamental de la realidad social es que está siempre cambiando. Por lo tanto, las teorías sociales no son como, digamos, teorías físicas que se refieren a fenómenos que son universales. Las teorías sociales siempre están ligadas a contextos sociohistóricos. Las teorías no trascienden el contexto sociohistórico. No tenemos una teoría del capitalismo universal desde siempre jamás. Tenemos una teoría de cómo surge el capitalismo en ciertos contextos, cómo surge en otros y cómo ha ido cambiando y evolucionando. Es probable que en un futuro inmediato sea la forma universal de regulación económica, pero eso no implica que tenga una ley inexorable como tendría, por ejemplo, el caso de la ley de la gravedad. Nunca podemos, en la teoría social, en ese sentido, siempre está ligada a contextos concretos, espaciotemporales, porque la realidad social la creamos los humanos y los humanos vivimos en espacios sociotemporales, en espacios históricos concretos, en un tiempo y en un territorio y en una situación determinada. Vamos al segundo de nuestros apartados, los hechos. La sociología es una ciencia empírica y por lo tanto toda ciencia empírica requiere hechos. Los hechos hay que saber qué son y sobre todo hay que evitar muchos malos entendidos con respecto a la palabra hechos. Para empezar, los hechos no explican los fenómenos. Ni el significado de un hecho, por ejemplo, la caída de la tasa de paro, es un significado manifiesto por sí mismo. Necesitamos herramientas, instrumentos para interpretar y para darle significado a los hechos. Por eso, en cierto modo, los hechos son como los ladrillos, pero los ladrillos no es la casa. Necesitamos ladrillos para hacer la casa, pero son los planos de la casa los que nos dicen dónde tienen que estar los ladrillos. Entonces, los hechos, en ese sentido, son ciegos si no tenemos una teoría, unas gafas. Recuerden que las teorías son como gafas que nos ponemos de 3D, de 2D, de más miopía, de menos miopía, para interpretar esos hechos y esa realidad. Por lo tanto, la importancia y la significación de los hechos siempre depende del marco de referencia. Y el marco de referencia es lo que solemos llamar la teoría, el marco teórico, la serie de generalizaciones y de cuestiones que versan sobre la parcela de la realidad que estamos estudiando.
Entonces, vamos a ver qué implica desde el punto de vista de la ciencia el concepto de hecho. Porque digamos que como término del lenguaje común es muy amplio también y muy usado. Y por lo tanto tenemos que darle un significado técnico, un significado de nuestro propio argot, un significado que nos permita usarlo en la expresión del conocimiento científico. Por lo tanto, es un significado preciso y diferente a el que podamos encontrar en el diccionario de la Real Academia, porque se refiere a un aspecto muy concreto de la metodología científica. Para empezar, el filósofo y físico Mario Bunge, que ya han visto que está muy usado por el autor de este manual, y además es un señor muy claro y muy interesante, dice que hay 4 cosas, o digamos 4 clases de conceptos o de términos que caen dentro del propio concepto de hecho. Lo primero, digamos que un hecho es algo que acaece, algo que sucede, un acontecimiento, ¿no? Este acontecimiento siempre tiene lugar en el espacio y en el tiempo. Este acontecimiento se considera una unidad, por ejemplo, una tormenta, y además cubre un lapso de tiempo más o menos breve, ¿no? Una tormenta puede durar un tiempo, pero acaba, ¿no? Por lo tanto, es un acontecimiento que podemos contar y algo que ha sucedido, algo que ha acaecido. También podemos hablar de hechos con referencia a procesos. ¿Por qué? Porque en los procesos lo que tenemos es una secuencia ordenada en el tiempo de acontecimientos, de tal forma que cada miembro de esa secuencia toma parte en la siguiente, determina o condiciona la siguiente fase de esa secuencia. Por tanto, los hechos, y eso es muy importante, son acontecimientos, cosas que suceden, cosas que acaecen, o conjuntos de acontecimientos, secuencias de acontecimientos que son los procesos. En ciencias sociales nos van a interesar muchísimo los procesos, porque precisamente el carácter cambiante de la realidad nos obliga a atender a los procesos de cambio. Pero vamos a ver otro término que se suele estar relacionado, emparentado con el término, con el concepto de hecho, que son los fenómenos. Esto es un poco complejo, es un término, digamos, algo filosófico, pero lo que se refiere a un fenómeno es siempre a aquello que percibe un sujeto humano. Entonces, lo que percibimos los sujetos humanos son o acontecimientos o procesos. Es decir, podemos percibir la tormenta, y de ese sentido la tormenta es un fenómeno para nosotros, algo que hemos percibido desde nuestros sentidos, y digamos que el proceso es cuando percibimos esa secuencia ordenada en el tiempo. Pero aquí lo importante del fenómeno es que implica un aparato sensible, un aparato receptor que es humano. Por lo tanto, el fenómeno siempre lo construye el individuo, lo construye más que el individuo, porque saben que los individuos solos no sirven, lo construye la sociedad. El grupo social, en este caso la comunidad científica. Luego, otro término que solemos asociar con hechos son lo que Bunge llama sistemas concretos, que se refiere fundamentalmente a cosas físicas. Lo fundamental de este término de sistemas concretos, que son las cosas, es que sean cosas físicas que se distingan de sistemas conceptuales. Es decir, los sistemas de ideas son también sistemas, pero digamos que su soporte no es directamente físico. Yo consideraría que es material, es decir, porque los símbolos siempre están escritos en un papel o en el cerebro de alguien o en algún sitio, pero son diferentes los símbolos escritos, los sistemas conceptuales, que los sistemas físicos. Aquí tenemos una mesa, que es un sistema físico lleno de seguro de moléculas, átomos, etcétera, etcétera, que es completamente distinto a que yo diga con
concepto de hecho. Ese es otro tipo de sistema. Y eso es lo que quiere Bunge señalar. Por eso les llama sistemas concretos frente a los sistemas, digamos, ideales o abstractos o conceptuales. Vamos a ver, por tanto, esta definición de Bunge, cuántos tipos de hechos o cómo se relacionan los hechos con los objetos, con los sistemas concretos. Lo importante aquí es que los procesos y los acontecimientos que suceden pasan siempre a sistemas concretos, dentro de los sistemas concretos, entre sistemas concretos o le suceden a sistemas concretos. Es decir, lo que pasa en la realidad, y la realidad es material, son las cosas que nos rodean. Por lo tanto, los hechos son una clase de objetos, pero no son los únicos objetos que existen. Tenemos objetos ideales, que es lo que les estaba diciendo, que son objetos conceptuales, y hechos, que son los objetos concretos. Entonces aquí tenemos sistemas concretos, cosas, los acontecimientos, los procesos y los fenómenos, que recuerden que es cómo percibe un humano las cosas. Esto es importante porque nosotros, que tenemos sensibilidad cultural, no es lo mismo cómo percibe una tormenta una cultura que otra. Ahora ya, digamos, con la mundialización de la ciencia, del conocimiento científico, es bastante común, pero las culturas primitivas entendían por completo, de forma diferente, ese tipo de acontecimientos. Es decir, los fenómenos de las tormentas para las culturas son diferentes. El acontecimiento de la tormenta es siempre el mismo o parecido. Entonces, bueno, los hechos se refieren a sistemas concretos, a objetos concretos que podamos de alguna manera tener en un soporte físico, mientras que los objetos ideales son sistemas simbólicos. Son conceptos, son fórmulas, son teorías, es decir, son conjuntos de palabras ligadas entre sí por relaciones de tipo lógico. Entonces son otra clase de objetos, son muy importantes, pero no son hechos. Son los que nos sirven para interpretar y operar sobre los hechos. Pese a que la sociología es una ciencia empírica, los hechos no lo son todo. Es decir, necesitamos recopilar hechos y recopilar datos, es una condición necesaria para hacer ciencia, pero no es una condición suficiente. Es decir, necesitamos más cosas. Hace falta que haya hechos, pero los hechos solo no nos sirven. Por lo tanto, lo primero que tenemos que añadirle a los hechos es el significado. ¿Quién da significado a los hechos? La teoría. El sistema teórico es el que nos dice que eso es una tormenta eléctrica y no digamos, un cabreo del dios del rayo. Si tenemos un sistema teórico que interpreta al mundo en términos de dioses o en términos de entidades que están detrás de los acontecimientos naturales, nuestro sistema teórico nos hará ver un cabreo o un enfado o la ira del dios del rayo. En la medida que tenemos un sistema científico, lo que vemos, digamos, son fenómenos meteorológicos y sabemos perfectamente por qué suceden y cuáles son sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema teórico. Entonces, esto es importante porque los hechos, pese a lo que se dice, no hablan por sí mismos. Es decir, cuando, por ejemplo, un conjunto de hechos, lo vemos ahora todos los días, simplemente con el hecho de las manifestaciones en protesta por lo de Valencia, es decir, todos los apoyos a los chicos de los institutos y toda la protesta contra los recortes, según quien lo investigue, según quien lo narre, estamos realmente en situaciones completamente distintas. Parece que estamos en dos mundos diferentes. ¿Por qué? Porque dos o más hechos o conjuntos de hechos que sean captados o considerados por distintos investigadores se interpretan de manera diferente según su perspectiva científica. Es decir, según cómo
qué marco teórico usen como referencia para interpretar la realidad y según los supuestos metateóricos que están detrás de ese marco teórico, es decir, cuáles son sus compromisos ideológicos, sus valores, etcétera, que son los que nos ponen en la posición o el punto de vista desde el cual interrogamos a la realidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber de los hechos es que no hablan por sí mismos. Los hechos siempre los hace hablar, por decirlo, usando una metáfora policíaca, los hace hablar una teoría, ¿no? Y la teoría es la que les saca a los hechos su mensaje o su significado. Ay, me equivoqué, esta. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la relación entre teoría y hechos? Ya estuvimos hablando en el tema pasado un poco de la relación entre teoría social e investigación social. Esto, digamos, más general y se refiere más a toda ciencia. La idea es que los hechos, sobre todo en el conjunto de la realidad social, que es una realidad emergente de creación de nuevas relaciones y de nuevas realidades sociales, van siempre generándose nuevos hechos y los nuevos hechos requieren revisar explicaciones antiguas. ¿Por qué? Porque la ciencia, como les he dicho varias veces, no es dogmática. La ciencia, las verdades de la ciencia nunca son eternas, son siempre provisionales. Que hay nuevos hechos, adiós las viejas explicaciones y necesitamos nueva teoría para revisar estas y encajar esos nuevos hechos. Es lo que Einstein dijo con respecto a la física, pero que es aplicable a cualquier otra ciencia. La teoría es la que decide qué se puede observar. Son las gafas con las cuales vemos de una manera la realidad. Entonces, la ciencia se basa en hechos, interpreta desde una teoría esos hechos, pero para poder interpretarlos y para poder explicarlo tiene que ir más allá de los hechos, tiene que trascender a los hechos, aportar algo nuevo al conocimiento. Por eso la ciencia, y esto es importante en ciencia social, que a veces, digamos, nos ponemos a meter estadísticas y a meter datos y pensamos que con eso está todo hecho, no se trata de recoger, describir y clasificar. Eso es el primer paso, luego hay que ir más allá de ese paso. Esto se lo he puesto aquí tal cual está en el manual, simplemente para que eviten ciertos equívocos que surgen en torno al término de hecho. La idea de que es una expresión muy ambigua y por lo tanto que sirve para muchas cosas y en muchas cuestiones. La idea que ya les he dicho, que los hechos no hablan por sí mismos y por lo tanto no confundamos los hechos con las explicaciones de los hechos, no confundamos la tormenta con nuestra percepción de la tormenta. Además, y esto es importante, muchas veces dicen, este hecho significa tal cosa, la caída de la tasa de paro significa tal cuestión. No, los hechos no tienen significado por sí mismos, por lo tanto no hay hechos nunca neutrales, o por decirlo de otra manera, los hechos son neutrales y quien les rompe esa neutralidad es la perspectiva, el punto de vista desde los cuales lo miremos. Por lo tanto, el significado siempre se lo pone la teoría. Por lo tanto, en los hechos tendremos que decir que este hecho está causado por, este hecho se debe a, pero nunca este hecho significa que. La significación no está en el hecho, la significación está en la explicación que damos de los hechos. Vamos ya a ver los sistemas de ir más allá de los hechos.
que son los sistemas de clasificación y organización. Ya hemos visto desde el principio que la ciencia no se interesa por lo particular, no nos sirven los hechos aislados. Necesitamos cosas que se repitan, que de alguna manera nos permita generar sistemas, órdenes, conjuntos, subconjuntos que nos aporten ese sentido o ese significado de la realidad. ¿Cómo organizamos, cómo categorizamos, sistematizamos, ordenamos, agrupamos, etcétera? Fundamentalmente usando similitudes y diferencias, ciertas características o ciertas cualidades o ciertas propiedades. Es decir, cuando estamos clasificando, primero analizamos y luego sintetizamos. Por eso la cuestión de la clasificación, y ya lo verán cuando estudien el año que viene en teoría sociológica Durkheim, la importancia del problema de las clasificaciones, es que es el primer paso para poner orden en el caos digamos, de los sentidos, en el caos de la experiencia. Por lo tanto, hay tres niveles para empezar a clasificar. Primero, la división. Tenemos un aula, por ejemplo, la primera forma de clasificar es dividir a los 100 alumnos, pues, por ejemplo, hombres y mujeres, rubios y morenos, con gafas o sin gafas. Y tenemos un procedimiento directo de división. Luego, algo más complejo es la ordenación. Ahí ya no nos sirve una dicotomía hombres y mujeres, ahí necesitamos una escala, por ejemplo, la edad. Ordenamos a los estudiantes desde el de más edad al de menos edad. Ahí hay, digamos, un criterio para ordenar, fecha de nacimiento. Y luego ya lo más, digamos, complejo, que es el tercer paso, es la clasificación sistemática, es decir, hacer algún criterio que sea relevante para lo que estamos investigando, que nos permita clasificar de modo sistemático, sin duda, sin problemas de cómo adjudicar, es decir, sin problemas de ambigüedad, la realidad de nuestros datos. Por eso, cuando clasificamos, lo que estamos haciendo es generalizando. Y cuando generalizamos, lo que estamos haciendo es poniendo unas pautas para clasificar un grupo de objetos, es decir, para insertar cada objeto o cada individuo de ese conjunto, de ese grupo de objetos, en una clase, en una de las categorías que vamos a clasificar. Por lo tanto, si el hecho de clasificar no tiene problemas, lo que sí tiene problemas es el fundamento o la validez de nuestras pautas de clasificación. Si yo tengo aquí un gran cesto lleno de frutas diversas, pues a lo mejor el criterio digamos, tiene su fundamento y cierta validez para clasificar esa cesta es poniéndolo por tipos de fruta. Aquí los plátanos, aquí las peras, aquí las fresas, aquí los melones, aquí tal. Esa es una de las maneras. Ahora bien, si mi criterio, porque lo que yo quiero clasificar es para formar unas bandejitas, pues a lo mejor el criterio es coger un plátano, una piña, una naranja, un kiwi, no sé qué, y clasificarlas de otro modo. Por lo tanto, los criterios o las pautas que seguimos para clasificar son importantes. Si clasificamos cosas con criterios que no tienen sentido para lo que estamos investigando, para nuestros problemas digamos, nuestro problema de investigación, no estamos haciendo nada. ¿Por qué necesitamos clasificar? Porque la ciencia busca la regularidad, busca la constante, lo uniforme, las frecuencias, las tendencias, es decir, todo aquello que solemos entender como generalizaciones empíricas. Y la generalización empírica es el principio del conocimiento científico. ¿Por qué lo llamamos generalizaciones empíricas? Lo importante aquí es el adjetivo empírico, porque son generalizaciones basadas en la experiencia. El ejemplo típico de todos los manuales es todos los cuervos son negros. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias hasta el momento no nos han señalado ningún cuervo blanco.
y por lo tanto nuestra teoría nos puede decir con certeza que todos los cuervos son negros. Si dentro de 100 años, 50, 25 o 2 meses aparece un cuervo amarillo, pues tendremos que cambiar nuestra teoría. Pero por ahora la teoría nos sirve para funcionar en nuestro mundo. Vamos a ver, y esto es importante, creo que se fue el... A ver, sí, se fue al final, perdonen, no sé por qué, bueno, no sé por qué, porque seguro que le di yo donde no era esto. Vamos a ver en este nivel de generalización cómo podemos, digamos, profundizar o establecer una escalera de profundidad en las generalizaciones. Un primer nivel básico es, en ciencias sociales, por supuesto, es la formación de conceptos. Cuando estamos creando conceptos, el concepto de clase media, el concepto de marginalidad, que es el que pone ahí, o el concepto de acomodación, o el concepto pues no sé, desviación social, todo ese tipo de conceptos, estamos de alguna manera agrupando, estamos generalizando fenómenos y metiéndolos en un mismo saco. De la formación de conceptos, un nivel superior son las categorías, es decir, las categorías es lo que nos permite organizar conceptos, organizar y darle algún tipo de sustancia o de estructura a los conceptos. Las categorías, y verán de nuevo, los remito a Durkheim el año que viene en teoría sociológica, verán que las categorías son los elementos más básicos del pensar. Siempre pensamos con categorías. ¿Por qué? Porque para pensar necesitamos una categoría de tiempo, necesitamos distinguir que estamos aquí ahora, que no es antes y que no es después, ni que es mañana ni que es pasado. Sin esas categorías de tiempo no sabríamos expresarnos. Lo mismo sucede con el espacio, no sabríamos decir el aquí, el allí, el adelante, el atrás, a la derecha, a la izquierda. Es decir, esto para empezar a hablar es fundamental. Y luego ya otro montón de categorías, por ejemplo, las que dividen el mundo entre lo masculino y lo femenino, lo que está en movimiento y está en reposo. Es decir, tenemos una serie de categorías lógicas que son el esqueleto del pensamiento, y sobre esas categorías lógicas se forman los conceptos y sobre esos conceptos se forman las categorías de la ciencia. Por lo tanto, las categorías son un nivel superior cuando dijimos, por ejemplo, la categoría de fenómeno urbano frente a fenómeno rural, la categoría de un rasgo cultural frente a la idea de un rasgo material, es decir, el que pertenece a la cultura y que pertenece al entorno, a la naturaleza. Por lo tanto, ahí ya tenemos un paso más adelante. Lo siguiente que tenemos es cuando establecemos algún tipo perdón por la redundancia, cuando elaboramos tipos. Es decir, ahí ya hemos dado un paso más adelante en el cual estamos hablando de algo más general, el Homo economicus, el tipo, digamos, de clase burguesa o burgués. Es decir, ahí estamos todavía generalizando en algo más amplio, algo más difuso y que va a incorporar a más personas, va a incorporar a más elementos en esa categoría. Después tenemos a partir de ahí lo que sería la deducción de constantes. ¿Qué implica eso? Fundamentalmente las regularidades que podemos encontrar en los diferentes fenómenos. En ciencia social no usamos tanto constantes, son más propias de las ciencias físicas y las ciencias naturales. La física y la astronomía está llena de constantes cuyas fórmulas y nombres yo no quiero acordarme,
pero digamos que nosotros tenemos una cantidad menos de constantes y nuestras constantes son constantes entre comillas, porque la realidad social es mucho más movida que la realidad natural. Pero digamos que es un siguiente paso de generalización, mucho más amplio, mucho más abstracto. Y por último, las leyes. Las leyes es el nivel más elevado de generalización. Por lo tanto, en las leyes lo que vamos a estudiar es una pauta general de un proceso histórico. Aquí el ejemplo es una ley de Marx, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esto suena de lo más abstracto. ¿Qué viene a decir Marx? Que en condiciones de capitalismo, es decir, la ley tiene un contexto histórico, es decir, los beneficios tienden a reducirse, lo cual implica que los ricos son cada vez menos y los pobres cada vez más, pero digamos que la ley se expresa como una tendencia, que es una tendencia a que el beneficio sea cada vez menos, es decir, que vaya decreciendo la tasa de ganancia o la tasa de beneficio del capital. Ya me volví a equivocar, maldición, y ya sé cuál es el problema porque le doy al final. Bueno, apartado 4, las normas, las reglas y los principios. Digamos que aquí esto hace referencia a los fundamentos o a las bases del razonamiento científico, un poco la lógica que rige el discurso científico. Las reglas son una cosa y los principios son muy parecidos, pero no son exactamente igual. La regla siempre tiene un sentido normativo, es algo que nos obliga a algo y con vistas a conseguir cierto resultado. Una regla siempre es una norma que obliga. Por lo tanto, en ciencia, digamos que una regla es un precepto al cual nos tenemos que ajustar para que nuestras operaciones sean correctas. Si queremos hacer una encuesta, tendremos que seguir las reglas del muestreo para que ese muestreo sea representativo y nos lleve a un fin buscado. Si no seguimos las reglas, si no muestreamos como nos dicen las reglas, haremos una chapuza. Por lo tanto, necesitamos las reglas. También, y este es otro sentido, el que, por ejemplo, Descartes, cuando escribe el discurso del método y habla constantemente de las reglas, o Durkheim, cuando escribe las reglas del método sociológico, usan la palabra regla en un sentido más general, digamos, como los preceptos o las bases del método, en el caso de Descartes, del método científico, en el caso de Durkheim, del método de la sociología. Pero en toda regla, digamos que tenemos que tener en cuenta tres momentos lógicos. ¿Qué es lo que ordena? ¿Qué manda la regla? ¿Cómo es lo que ordena? ¿Y para qué ordena? Estos son lo que toda regla tiene que expresar claramente. En el caso, digamos, del método científico, en el caso, por ejemplo, de las reglas de tráfico, además está la sanción si saltas la regla, ¿no? Pero este no es nuestro caso. Vamos a los principios. El principio siempre alude al fundamento. Es aquello, digamos, que en el uso que hacían los presocráticos, aquello que está al origen de todas las cosas, ¿no? Aquello de lo que todo deriva. Es el uno de Parménides, los cuatro elementos de Empédocles y todo aquello. Es decir, aquello a lo que se reduce todo lo demás. ¿Cómo usamos actualmente la palabra o el término principio? Es aquello que es el presupuesto tanto de una actividad racional, como es la investigación, como un presupuesto de la acción. Por eso hablamos, estos son mis principios y actúo de esta manera. Y por eso también nos hace gracia el chiste de Groucho Marx, digamos, el ejemplo de cinismo. Estos son mis principios, pero si a usted no les gusta, tengo otros. Se supone que no, que uno solo tiene unos principios, un conjunto de principios. Lo otro es ser un cínico, ¿no? Por eso el principio tiene una connotación de fundamento, de base, digamos, de presupuesto. Son aquellas declaraciones generalizadas, abreviadas,
que se refieren a algún aspecto de la realidad social, se refieren a valores o se refieren a directivas o guías para la acción. Estos son nuestros principios, los principios de la ética socialista, los principios de la ética cristiana, los principios de que la sociedad está compuesta de individuos o los principios de que la sociedad es más que la suma de los individuos. Todos esos son conjuntos de principios. Vamos a algo que se parece con los principios, pero no son exactamente lo mismo, que son los supuestos y los postulados. Son parientes de las reglas y los principios. El supuesto es algo que se considera verdadero aun cuando no se haya demostrado si lo es o no. Es decir, lo damos por supuesto, como su nombre indica. Si el supuesto es verdadero, aquello que, digamos, deduzcamos o saquemos del supuesto será también verdadero, pero si el supuesto es falso, lo que le sigue es falso. Usamos constantemente supuestos. Si yo, por ejemplo, quedo ahora con una amiga para ir mañana de tiendas a las rebajas, ya estoy partiendo del supuesto que no está comprobado empíricamente si es verdadero o no, de que mañana voy a estar viva. Si yo lo doy por supuesto que voy a estar viva. Pero claro, si falla ese supuesto, ya lo de la proposición de mañana a las 10 vamos de compra se vuelve falsa, porque yo a las 10 ya no voy a estar, o por lo menos no estaré completa. En ese sentido es en el que el supuesto funciona siempre en nuestro lenguaje y en nuestra vida cotidiana. Son los puntos de partida de nuestra reflexión, sea científica, sea filosófica, sea existencial, sea de sentido común, etc. Por lo tanto, el supuesto es siempre aquello con lo que contamos. Y aunque no lo expresemos, muchas veces los supuestos están implícitos. Cuando yo le digo a alguien, mañana quedamos a las 10, no añado, si estoy viva y no me he muerto esta noche en algún momento, eso ya lo doy por supuesto, que voy a estar viva y que voy a ir con ella, ¿no? Por lo tanto, no siempre se explican o se expresan los supuestos y funciona con algo que no tenemos evidencia del supuesto. Lo damos por evidente o lo damos precisamente por eso, lo damos por supuesto. Si tuviéramos evidencia ya no sería un supuesto, ya sería una evidencia comprobada. Los supuestos de la ciencia, digamos, y esto es muy importante porque son sus límites, están por un lado en aquellos que está a la base de la lógica científica y que es la experiencia. Es decir, por un lado, la ciencia limita con la experiencia cotidiana, con el sentido común, con los conocimientos de todos los días. Se construye sobre ese conocimiento y lo trasciende, pero digamos que ese es uno de sus límites. Y por lo tanto, la experiencia cotidiana, la experiencia del sentido común, nunca se pone en entredicho, siempre se da por supuesta. Y luego, por otro lado, digamos, por arriba estarían los límites de la lógica, de la coherencia, de los valores de verdad, es decir, ya se refiere a cuestiones que tienen que ver con los supuestos del propio procedimiento científico. Por lo tanto, la ciencia, cualquier ciencia, nunca establece cuáles son sus supuestos, parte siempre de unos supuestos y además afirma estos supuestos, pero no los justifica. Es decir, para poder hacer sociología tendremos que partir de la existencia de que existe sociedad. Si no partiésemos, no habría sociología. Por lo tanto, no tenemos que demostrar la sociedad, tenemos que explicar cómo es, cómo ha cambiado, cuáles son sus estructuras, sus procesos, etcétera. Vamos a ver los postulados, que son bastante parecidos. Ya son proposiciones que se admite su verdad sin pruebas, pero el postulado es siempre un requisito para seguir adelante en el razonamiento. Es decir, los que utilizan las ciencias que utilizan postulados son las ciencias formales fundamentalmente, las matemáticas, la geometría, la lógica, es decir, hay postulados que nos
que no se demuestran, que hay que asumirlos, pero a partir del cual nos permite avanzar el conocimiento matemático. En otras ciencias se admite a veces algunos postulados, pero siempre con un carácter mucho más condicional y más, digamos, aledaño, no tan central como en el caso de la matemática y la geometría, de las ciencias formales. Pero sí asumimos siempre postulados para poder avanzar en el conocimiento. Damos algunas cosas por supuestas para poder establecer nuevas proposiciones, ir más allá de los hechos o ir más allá de cierto tipo de características de los hechos. Y vamos por fin, y digamos ya tenemos atravesado las 3/4 partes del Mediterráneo, vamos a entrar en el tema de las leyes. De nuevo es un término con muchos significados, por lo tanto no nos interesa los significados jurídicos, la ley natural, la ley de Dios, los códigos, es decir, vamos a hablar fundamentalmente de leyes científicas. Y el concepto de ley científica se basa en un concepto previo que es uno de los significados de la palabra ley, que son las propiedades y relaciones constantes entre las cosas o entre cualidades y condiciones de las cosas. Es decir, la ley siempre hace referencia a la regularidad, Recuerden que uno de los supuestos de la ciencia, como vimos en su momento hace un par de semanas, tenía que ver con que la realidad no es caótica, es ordenada. ¿Cómo descubrimos ese orden? Sacando leyes, sacando grandes generalizaciones que rigen, digamos, para siempre o de forma regular y uniforme y universal. Por lo tanto, la ley científica es siempre un enunciado universal. Uno se cae, ya se tire en Australia, ya se tire en el Polo Norte, ya sea hombre o sea mujer. Si usted se tira por una ventana y no tiene paracaídas, se cae al peso, se cae, digamos, al suelo o en la vertical con una aceleración que incluso podemos calcular de antemano según lo que usted pese. Por lo tanto, es decir, es una ley que funciona siempre, es una conexión esencial, un conjunto constante. Esas son sobre todo las leyes físicas. En nuestro caso, las leyes son más bien correlaciones estadísticas. Son homogeneidades que están restringidas, como les dije, al tiempo y al espacio. Son un conjunto de regularidades, pero que no le podemos dotar de carácter universal. ¿Por qué? Fundamentalmente por los cambios en la realidad social. Pero digamos que una ley científica es siempre un enunciado de tipo universal. La universalidad de la ley de las ciencias sociales, digamos, se restringe a un periodo histórico, a un modo de producción, y ahí funciona, pero no más allá, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de las leyes es que han sido verificadas, han sido probadas y han sido comprobadas. Por lo tanto, podemos confiar en ellas, podemos darlas ya por supuesto para otras cuestiones. ¿Cómo verificamos una ley? ¿Cómo verificamos una regularidad? ¿Qué hizo Newton, además de ponerse debajo del manzano para que le cayera la manzana pues 17 veces y poner al vecino para que hiciera lo mismo? Fundamentalmente explicar ese tipo de regularidades. Por lo tanto, lo que hace una ley es usar un marco teórico para interpretar una realidad, es decir, para hacer una representación abstracta de una realidad que definen una serie de acontecimientos, de previsiones con algún tipo de probabilidad. La ley no es tanto una relación necesaria que deriva de la naturaleza de las cosas, cuando una construcción teórica, una proposición que formulamos para explicar
una parcela de la realidad. Por lo tanto, las leyes científicas, digamos, de primer orden son leyes que explican la realidad y que nos permiten predecir la realidad. ¿Por qué? Porque las leyes científicas están organizadas en sistemas teóricos, están organizadas en sistemas deductivos que son las teorías científicas. Y esa teoría es lo que le permite explicar y le permite predecir. Tenemos el caso, por ejemplo, de la teoría darwinista, aunque muchos dicen, no, lo de Darwin es una teoría, pero como bien decía Inés, nada más y nada menos que una teoría. Nos permite explicar los fósiles que encontramos por ahí y nos permite predecir, y se han confirmado las predicciones, nuevos tipos de fósiles que vamos a ir encontrando. Por lo tanto, digamos que es una cosa muy útil y esa es su potencia. En el caso de las ciencias sociales, insisto, lo de explicar y lo de predecir está un poco más... ¡Ay, ya volví a hacer lo mismo! ¡Qué pesada estoy! Ley marco teórico. El problema es que mi ordenador tiene ahí el avance de página. Aquí tienen dos textos de Russell, Bertrand Russell, el filósofo, y Charles Wright Mills, que es un sociólogo muy interesante, el que escribió La imaginación sociológica, y en el cual en el primero nos dice Russell cómo llegar a ser una ley. Cuáles son los procedimientos que tenemos que seguir para construir, para llegar a formular una ley, que es una cosa muy difícil y que muy pocos han conseguido, por eso casi todas las leyes tienen nombre, porque son, digamos, cosas que suceden muy de vez en cuando. En el texto de Wright Mills, a diferencia del de Mills, del de Russell, lo que vamos a encontrar es precisamente la relatividad histórico-temporal de las leyes de la ciencia social. Las regularidades sociales, dice Wright Mills, son siempre históricas. La sociedad siempre ocurre en la historia, siempre ocurre en un espacio y en un tiempo determinado. Por lo tanto, los límites o el alcance de las leyes y las regularidades sociales que descubrimos o que construimos son siempre limitadas. Eso nos va a plantear cuál es el problema de cuál es el alcance y las limitaciones espaciotemporales que tienen las leyes sociales. Este es el tema importante. Cómo se establece una ley científica nos lo dice claramente Russell. El problema es hacerlo, pero digamos que la forma es bastante fácil. Las leyes sociales, que son los que nos interesan, las generalizaciones que hacemos sobre los fenómenos sociales, las regularidades sociales, nunca tienen validez ahistórica o transhistórica. Por lo tanto, nosotros, ustedes, futuros sociólogos y sociólogas, tienen que tener cuidado con no exportar regularidades más allá del contexto histórico o cultural. No me busquen cibernautas en la Edad Media digamos, no exporten conductas o regularidades en contextos más allá de los que son válidos. Eso es muy importante en ciencias sociales y muchas veces se hace, es decir, tendemos a explicar sociedades o culturas diferentes o del pasado en términos, por ejemplo, de la mentalidad racionalista actual, con lo cual estamos equivocando y errando nuestra percepción. Vamos a el antepenúltimo de nuestros apartados. Ya estamos terminando, ya me imagino que están cansados, que ya han hecho varias veces descanso, pero bueno. Tipos y tipologías. El problema básico, también lo vimos al principio de este curso, que es un problema básico del método, es decir, cómo vamos a establecer propiedades generales cuando lo que observamos son siempre particulares. Es decir, yo no veo el concepto de perro, yo veo
perros por la calle, no veo un árbol, veo muchos árboles distintos, incluso los árboles que son de la misma familia, laureles, cada uno es diferente del otro. Por lo tanto, lo particular es siempre distinto, diverso. Y cómo establecemos ahí una regularidad, una propiedad general que no traicione esa diversidad. Ese es el gran problema. ¿Cómo lo hacemos? A través de las categorizaciones. Y por lo tanto, un tipo de categorización son los tipos o las tipologías y modelos sociales. También tenemos otras formas de generalización, la división, la clasificación, pero lo que nos vamos a interesar, ya les dije, porque son nuestras herramientas más usadas, son los tipos y los modelos sociales. Los tipos, empieza a hablarse de la palabra tipo en sociología con Max Weber, aunque realmente sin decir que estaban usando tipos, Marx construye un tipo ideal de capitalismo y de modo de producción, Montesquieu usa tipos ideales de sociedades según sus parámetros geográficos, es decir, que la herramienta venía a ser utilizada. El valor de Max Weber fue sacarla, hacerla explícita, ponerla, sistematizarla y por lo tanto hacer una reflexión metodológica. Los tipos de los que usa Max Weber, que no son los únicos que existen, él les pone el apellido de ideales, tipos ideales, en un sentido de que son, un sentido lógico y no un sentido normativo. No es ideal en el sentido de que algo que haya que conseguir, sino es ideal en el sentido que es una construcción mental, es una construcción teórica, es una construcción de discurso. En ese sentido son ideales, no descansan o no pertenecen al reino de lo físico, sino al reino de lo conceptual. Vamos a ver primero qué no es, nos dice Max Weber, qué es lo que no es un tipo ideal. No es una hipótesis. Una hipótesis, tiene otra función en la ciencia. Un tipo ideal no se corresponde, puede usar hipótesis, pero no, o estar elaborado sobre algunas hipótesis, pero no es una hipótesis. Además, no es una descripción de la realidad. El tipo ideal no tiene que recoger todo aquello de lo cual es tipo, es decir, todo aquello que representa. Tampoco es un promedio, no vale sacar la media de las cosas. El tipo ideal trata de ir más allá del promedio y además digamos que tampoco puede recoger de alguna forma diferencias que son comunes y él pone el ejemplo, es decir, el tipo ideal no puede contener, es decir, bueno, lo que distingue hombres y mujeres es la barba, o la barba es lo que permite identificar a los hombres frente a las mujeres. Eso sí, no hacemos caso del cuadro de Goya que está en Toledo con una mujer con una hermosa barba, ¿no? Pero digamos que eso es lo que no entra en el tipo ideal. ¿Qué es el tipo ideal? Weber siempre dice que es la acentuación unilateral de uno o algunos puntos de vista. Cuando él hace su tipo ideal de capitalismo, él hace eso realmente, él acentúa la importancia de la ética protestante, de la ética calvinista, para ver cómo eso da origen al desarrollo de una práctica económica que después se transforma en generalizada. Es decir, cómo una conducta una conducta religiosa o una creencia religiosa actúa sobre una conducta económica, acentúa unilateralmente algún punto de vista. Luego recoge una gran cantidad de fenómenos individuales que, están dispersos, están difusos, pero que encajan con ese punto de vista y por lo tanto le permite que ese punto de vista con esos datos o esos fenómenos individuales formen una unidad. Ahí es cuando él recoge, si ustedes leen, que tienen que leer a lo largo de la carrera, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya ven todos los ejemplos y todas las condiciones en América, en Alemania, etcétera, etcétera, en el cual esa creencia religiosa da origen a ciertas prácticas económicas y cómo después esas prácticas económicas se desprenden de su origen religioso.
Esa es un tipo ideal, acentúa una cuestión. Por lo tanto, ¿qué es el tipo ideal? Un esquema de interpretación. Es algo que nos permite enmarcar nuestro pensamiento, nos permite, digamos, construir una especie de interpretación, de explicación de la realidad, en este caso el origen del capitalismo y por qué surge el capitalismo en Europa y no surge en China, no surge en la India, no surge en otros países, ¿no? Por eso lo llama una utopía racional. Utopía racional, ya les digo que utopía no siempre es lo deseable, utopía es lo que no tiene lugar, lo que no sucede en un espacio, es imaginado, no sucede en un espacio físico. Puede ser deseable o puede ser completamente indeseable, pero lo que él usa este concepto en el sentido, precisamente también dice de tipo ideal, es algo que no está reproduciendo una realidad, sino mirando la realidad a través de unas gafas determinadas. En la actualidad, digamos que el tipo ideal de Weber se ha sustituido o se ha complementado por lo que se conoce como tipo construido, tipo estructurado, en el cual, digamos, más que acentuar unilateralmente, lo que hacemos es elaborar el tipo con apoyos estadísticos y con algunas otras clases de análisis de datos empíricos. Por lo tanto, por eso es un tipo, digamos, no solo intuido, que es un poco más el tipo ideal de Weber, que tiene mucho valor, pero Weber lo hace a comienzos del siglo XX y digamos que ya estamos a comienzos del siglo XXI. Y por lo tanto el tipo construido es mucho más potente y no tan literario y tan dependiente del genio, en este caso el genio de Max Weber. Por lo tanto, los tipos son muy importantes y el valor de la tipología, que es, digamos, aquello que ordena la realidad en tipos, reside siempre en su capacidad para explicar la realidad, para ordenar los hechos y nos permita la comparación. Normalmente en cualquier investigación, por pobre que sea, tenemos siempre que establecer alguna clase de tipología. Me acuerdo una investigación que yo hice con un grupo sobre los becarios de investigación. Teníamos becarios de todas las clases, becarios y becarias de investigación, es decir, los posgraduados para hacer las tesis de todos los tipos. Pues tendríamos que ver un principio para comparar esos diferentes becarios. Pues bueno, creamos un tipo general, digamos, de ciencias naturales y ciencias sociales y humanidades. Otro tipo general, si estaban en la universidad o estaban en centros de investigación, estilo el Consejo Superior de Investigación Científica o los hospitales universitarios, etc. Por lo tanto, ya con eso empezamos a construir una tipología, es decir, alguna clase de casillas donde ir metiendo a los individuos de nuestra realidad que estamos estudiando. Por eso la tipología es siempre una heurística, un elemento de interpretación y es aquello que nos permite generalizar, es decir, la ciencia tiene que generalizar y la tipología nos permite generalizar sin traicionar constantemente o sin traicionar excesivamente a la realidad. Lo importante, por tanto, de la tipología es el criterio de tipificación, es decir, cómo construimos los tipos, cuáles son las características del fenómeno social a partir del cual vamos a ordenar esos datos empíricos. Por lo tanto, en la tipología lo que tiene que hacer siempre es simplificar y explicar, no complicar lo que ya es complicado de por sí. La tipología, digamos que reduce y simplifica la realidad, con lo que nos permite comparar y explicar o seguir más adelante. Por lo tanto, de nuevo, la utilidad de la tipología es los criterios por los que la construyamos. Haciendo caso, por ejemplo, o volviendo al ejemplo de los becarios, de investigación que hizo mi proyecto, si yo en vez de, o nosotros, porque claro, no era yo sola, en vez de ordenar a los becarios por tipo de ciencias o por tipo, digamos, de proyecto de investigación,
y marco institucional en el que desarrollaban ese proyecto de investigación, los vamos y los clasificamos por rubios y morenos o por miopes y no miopes, la tipología no nos sirve para nada. Por lo tanto, la tipología tiene que ser siempre adecuada y el criterio por el cual la construimos tiene que estar informado teóricamente y tiene que, digamos, estar soportado por un sistema de clasificación, de simplificación y de reducción de datos. En la tipología, lo que establecemos primero son las clases que la componen y cuáles son las variables que entran en esas clases. En el ejemplo anterior, las variables eran dónde está el señor haciendo o la señora haciendo su beca y dentro de qué disciplina, de las ciencias, digamos, duras o de las ciencias sociales. Y eso, digamos, son las variables por las cuales reorganizamos la población. Entonces, de una población heterogénea tenemos ya 4 subpoblaciones con unas homogeneidades entre sí. Además, las tipologías, un tipo de tipología llamada constructiva, además de clasificar y organizar la realidad, pretende ir más allá, pretende orientar un programa de acción. Normalmente es lo que hacemos siempre en nuestras investigaciones, es decir, hacer una serie de recomendaciones para el problema que estamos investigando. Es un fundamento para una acción. El sociólogo no tiene que hacer la acción, tiene que, digamos, proponer y justificar esa propuesta. Y ya por último vamos a introducirnos en los modelos. La palabra modelo, lo importante aquí es que procede de molde, es decir, el molde es aquello que sirve de la cantidad que nos sirve de medida o nos sirve de comparación. Hace referencia siempre el modelo a algo a imitar, no solo los modelos para los pintores, los escultores, toda clase de artistas, los modelos de alta costura, que siempre, digamos que un modelo de conducta, un modelo de ciudadano, un modelo de trabajador, siempre tiene una connotación normativa, un ideal de perfección. Siempre en ciencias sociales no tiene esa, digamos, esa connotación normativa, pero sí una representación simplificada de fenómenos que nos permite explicar la realidad y actuar sobre la realidad. Por lo tanto, un modelo es siempre una abstracción de la realidad que nos permite analizar, examinar, estudiar aquellas relaciones en esa realidad que las consideramos importantes desde nuestra teoría. Por lo tanto, un modelo siempre está construido desde una teoría para unas funciones científicas, explicativas, predictivas importantes. Por lo tanto, es una herramienta y ya les digo que aunque empieza a usarse modelos en investigación operativa, que es una rama, digamos, de la matemática aplicada que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, después no en la Segunda Guerra Mundial, donde la movilización bélica obliga a reclutar ingenieros, matemáticos, científicos, etc. Y para resolver problemas, de ahí lo de investigación operativa. Luego empieza a usarse en economía se usa, está constantemente llena de modelos y modelitos de todo tipo, y en sociología también empieza a tener una importancia cada vez mayor. Aquí se usa modelos, primero con un significado que no es el que tenemos que usar, que es como sinónimo del tipo ideal de Weber, no es lo mismo. También Merton lo usa con el significado de paradigma, en el estilo de Kuhn. Un paradigma es un modelo, pero de hecho el término paradigma significa modelo, una forma culta, un sinónimo oculto, es decir, modelo, pero no lo estamos usando con ese sentido, en el sentido kuhniano de un paradigma,
paradigma, tampoco es un modelo aquello que explica de forma, digamos, que no vemos, pero que explica lo que vemos. Aquí alude el autor a Pareto o a Parsons. Verán que para Pareto, verán también el año que viene en teoría sociológica, para Pareto todo dependía de los residuos no los vemos, pero los podemos conocer a través de las conductas y a través de las explicaciones que damos de nuestras conductas, un mecanismo oculto. Para Parsons lo que explicaba el funcionamiento de la sociedad eran los valores, que también estaban ocultos y no se sabía muy bien en dónde residían y cómo se adquirían esos valores. Es decir, a veces el modelo parece que es algo oculto. También se usa modelo en el sentido de patrón, patterns, de pauta, patrón, algo que es deseable a conseguir, y también como modelo, digamos, algo de teorías matemáticas abstractas, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros queremos con la palabra modelo es fundamentalmente aquello que nos permite simular aspectos de un sistema original. Por lo tanto, un modelo es siempre una representación de la realidad, una representación más simple y más uniforme. Es decir, la utilidad del modelo es que reduzca la complejidad y reduzca la variabilidad. Por lo tanto, el modelo es siempre útil, es un auxiliar, pero no es lo único, no es un sustituto del pensamiento. El autor Anderegg hace uso de una imagen que la verdad que es muy poderosa, que es el árbol de Powelson, un señor que dice que los modelos realmente es como si estamos de excursión por un bosque y nos tomamos el trabajo de subirnos a un árbol. El árbol sería, es decir, lo que vemos desde el árbol nos permite ver todo el camino, nos permite ampliar el campo de visión, nos permite percibir obstáculos que antes no veíamos, es decir, fundamentalmente el modelo nos permite orientarnos por dónde estamos, ¿no? Y por eso es un esfuerzo interesante y es un esfuerzo muy útil. ¿Cómo elaboramos modelos? Claro, para empezar depende de sobre qué vamos a elaborar el modelo, si tenemos muchos datos o pocos, si los datos que tenemos son cuantitativos, cualitativos, gráficos, es decir, qué tipo de datos tenemos, cuál es su calidad, su fiabilidad. Todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de decidir el modelo. Pero lo básico es que siempre en ciencia el modelo se elabora a partir de nuestra teoría. Es decir, tenemos siempre hipótesis, supuestos, premisas, algo que lo incorporamos dentro del modelo para explicar aquello que estamos estudiando, investigando, porque es un problema de investigación. Bunge de nuevo nos habla de 4 fases de diseño y uso de modelos. Primero, el de siempre, o sea, vuelven otra vez, definición del problema. Si no hay problema, no hay ciencia y no hay modelo. Por lo tanto, lo primero, definir el problema. Segundo, empezar a formular el problema. ¿Qué variables vamos a incluir en el modelo? ¿Son relevantes esas variables? Porque según lo que estemos modelizando podrá ser relevante o no. Entonces tenemos que seleccionar variables, tenemos que ver el nivel de agregación y de clasificación que vamos a usar, si vamos a hacer tropecientos subconjuntos o nos vamos a quedar con 4 nada más. Esas son cuestiones importantes que, como ven, dependen de la decisión que hagan los grupos de investigación. Luego, ¿cómo se va a tratar el tiempo en ese modelo? Si es un modelo estático, que en cierto modo sea como una radiografía que hacemos de una situación en un momento, o va a ser una película o una ecografía, es decir, que vamos a tomar en cuenta la dinámica, el cambio y las transformaciones en ese modelo. Eso también es una decisión muy importante, cómo se trata el tiempo, el factor temporal. Y luego, digamos, ¿para qué vamos a usar el modelo? ¿Qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir este modelo? ¿Y cuál es la solidez del modelo? Tenemos que evaluar el propio modelo, su coherencia interna, que no digamos disparates en un sitio que se contradicen con otro, es decir, un poco evaluar la propia validez del modelo. Luego, una vez que tengamos elaborado el modelo, formulado el modelo, lo que vamos a hacer es simular la realidad y
aplicar ese modelo, digamos que vamos a validar ese modelo. Si ese modelo nos permite en la realidad simulada explicar lo que sucede. Y si funciona y si está bien, pues podemos entonces aplicarlo a otros contextos. Podemos decir, este modelo es sólido y por lo tanto nos permite hacer ciertas cosas. Si yo descubro un modelo con el cual se permite o se facilita la transmisión de conocimientos y el estímulo y la motivación al estudiante, pruebo ese modelo y si me funciona, entonces ya lo exporto. Digamos que ya lo aplico a otros contextos, y lo voy, digamos, dándole esa utilidad. Entonces, ¿cómo contrastamos los modelos? Ya les digo, una parte interna, la consistencia interna del modelo, y una parte externa, que es la fundamental. Es decir, si se aplica a un contexto real. En nuestro caso son contextos sociales. Es decir, podemos hacer un modelo muy sofisticado y lleno de ecuaciones y lleno de toda clase de aparatos y toda clase de afirmaciones, pero si no nos sirve para la realidad es un modelo absurdo. Muchas veces los modelos de algunas ciencias sociales son simplemente sofisticaciones que atienden solo a conceptos, atienden a abstracciones, pero no sirven para la realidad, no sirven para aplicarse a la realidad. Son muy perfectos como obras teóricas, pero no tienen utilidad como para lo que deben de servir, para explicar y predecir la realidad. Entonces, tipos de modelos. Verán que en el texto hay muchos, pero nos interesa fundamentalmente esta clasificación, modelos estáticos, modelos que son los modelos estructurales, la fotografía o la radiografía del momento, los modelos dinámicos, que es la evolución, y aquellos modelos que nos permiten tomar decisiones, modelos que anticipan consecuencias y por lo tanto nos permiten decidir. Además de esta clasificación, que es muy útil, de estos tres tipos de modelos, hay más. Nos interesa esta siguiente de Bunge, porque vuelve a hacer hincapié entre, digamos, los modelos teóricos y los modelos físicos. Es decir, un modelo físico sería cuando hacemos una maqueta de un edificio, por ejemplo, que vamos a construir, o, como dice él aquí, el modelo hidráulico para la economía de un valle o de una región. Pero en ciencia, fundamentalmente, lo que nos interesa son los modelos teóricos. Y aquí los modelos teóricos pueden ser de dos tipos. Algunos que son iconos, es decir, que de alguna manera lo que hacen es representar gráficamente y recoger la imagen de aquello que se trata de modelizar, y aquellos otros que son heurísticas, son interpretaciones de esa realidad. Estos son todos muy útiles en el campo de la ciencia, bien sean iconos, bien sea, por ejemplo, aquí pone un ejemplo, la imagen de la llave y la cerradura para explicar ciertos enzimas, o la imagen de la triple hélice, y digamos otro tipo de modelos que son más bien simbólicos, el papel de la sociedad democrática como modelo en ciencia política. Cuando decimos sería una abstracción, el ideal de sociedad democrática por el cual medimos cómo van los sistemas democráticos actuales, ¿no? Luego los modelos interpretativos pueden ser modelos conceptuales, pueden ser modelos de hechos o pueden ser modelos mixtos entre ambos. Pero en todos los casos lo que nos permite es interpretar, dar sentido a esos hechos que no tenían sentido por sí mismos, ¿no? Nos permiten saber por dónde estamos, son como mapas que nos permiten saber qué terreno es el que estamos pisando. Entonces, para acabar ya, lo fundamental es que no hay que confundir las teorías con los modelos. Los modelos son algo más estricto o están dentro de las teorías. Las teorías incluyen modelos.
El modelo es siempre una representación de una clase de objetos, una representación simbólica, idealizada, pero los objetos son objetos de la realidad. No podemos hacer un modelo de centauros, no, un modelo de ciudadanos de clase media, un modelo de clase obrera, un modelo de empleado, un modelo de joven parado, pero no un modelo de entidades no existentes. Por eso este esquemita, en cierta manera, lo dice, tanto la teoría como el modelo tienen que estar apoyados en la realidad social. Ahora bien, el modelo representa la realidad. Sin embargo, la teoría no la representa, la teoría hace referencia a la realidad. Es decir, que el significado de los términos de la teoría se la da la realidad, pero la teoría, va más allá, no es simple una representación, es una explicación, está más atrás, ¿no? De todas maneras, seguiremos profundizando sobre esto, porque con esto y un bizcocho hasta el próximo día. Hablaremos de las prácticas y hablaremos de otras cuestiones. Muchas gracias.